a los pies de la Sierra Madre del Sur, donde las nubes se enredan en los cerros secos y luego desaparecen como humo cuando las toca. El sol existía un poblado que casi nunca aparecía en los mapas. San Isidro de las Neblinas. Así lo llamaban, era un caserío de calles torcidas. Casas de adobe con techos vencidos, patios de tierra dura donde los perros flacos dormían a la sombra de los jacarandás. Cuando el viento bajaba de la montaña traía consigo un silbido que parecía lamento y levantaba el polvo hasta colarse en los ojos de los niños. Allí, entre esos muros humildes, vivía un albañil llamado Esteban Reyes, hombre de espalda encorvada, piel tostada por el sol y manos endurecidas por décadas de cargar costales de cal, arena y ladrillo. Su casa, levantada por él mismo con barro y paciencia, tenía paredes resquebrajadas y una puerta de madera que crujía con cada ráfaga de aire, como si también rezongara contra la vida dura del pueblo. Su esposa Mariela Ortiz era mujer de temple callado, acostumbrada a madrugar, encender el fogón con ramas de eucalipto, preparar café de olla y repartir pedazos de pan duro entre los hijos. En los ojos negros de Mariela había una serenidad forjada por los años y por las penas. Pero en los últimos meses, esa serenidad se quebraba cada noche cuando se inclinaba sobre el catre donde dormía la más pequeña, su hija Alma. Tenía apenas 8 años, pero la enfermedad había llegado de puntillas y se había quedado como sombra pegajosa. Primero fue la fiebre, luego una tos seca que no se iba, después los moretones inexplicables en piernas y brazos, hasta que los huesos mismos parecían volverse frágiles como cristal. El médico del hospital regional en Oaxaca, después de exámenes que tardaron semanas, pronunció un diagnóstico que cayó sobre Esteban como hierro candente. No había tratamiento en el pueblo, dijo. Podrían intentar algo en la capital con medicinas costosas, con largas esperas, con trámites imposibles para una familia sin recursos. Volvieron a casa con frascos que apenas calmaban y con el peso de un silencio que se volvía costumbre. Desde entonces las noches se transformaron en plegarias ahogadas. Mariela pasaba horas de rodillas murmurando Ave Marías con un rosario desgastado. Alma ardía de fiebre en el catre de madera, apenas murmurando palabras sueltas, mirando la ventana como si más allá hubiera un río secreto capaz de apagarle el fuego interno. Esteban, en cambio, callaba. Su fe era la del martillo y la pala. Se levantaba antes del alba, caminaba kilómetros hasta la obra. En las afueras de San Pedro Totomazapa trabajaba en silencio entre los demás albañiles que reían, bromeaban y hablaban de fútbol o de políticos que prometían lo mismo de siempre. Cada golpe de su martillo contra el concreto era su manera de rezar. Cada palada de arena era una súplica muda que no encontraba voz. Una mañana, cuando el sol apenas se asomaba y el cielo estaba cubierto por un velo de polvo dorado, Esteban sintió que la pala chocaba contra algo extraño. No era roca ni raíz. El sonido fue hueco, firme como de cerámica enterrada. Intrigado se arrodilló. Empezó a apartar la tierra con las manos ásperas. Contra todo pronóstico, el suelo, que normalmente era duro como hueso, se ablandó. Pronto emergió un bulto envuelto en un trapo podrido, casi deshecho por el tiempo. Lo levantó con cuidado y descubrió lo que parecía una pequeña estatua de barro endurecido de unos 30 centímetros de altura. Representaba a una mujer con el rostro sereno, los ojos cerrados, los labios finos, como a punto de murmurar algo.
Sobre sus hombros, un manto azul deslavado dejaba adivinar lo que en otro tiempo fue un color brillante. Al tocarla, un escalofrío le recorrió la espalda. Guardó la figura en el saco de lona donde solía llevar su comida. Nadie lo vio. Terminó la jornada como siempre en silencio, con el sudor escurriendo por la frente y las botas llenas de polvo. Pero esa tarde, al regresar a su casa, no colocó la estatua junto a las herramientas. Fue directo al cuarto donde Alma descansaba respirando con dificultad. Mariela, al verlo entrar con el objeto en brazos, llevó la mano a la boca. «No es como las demás vírgenes», susurró acercándose. «Mira sus ojos, Esteban. Parecen a punto de llorar». La pareja se miró sin palabras. Decidieron colocar la imagen en la mesita junto al catre. Mariela encendió una vela. La llama vaciló un instante como si respirara. Esa noche, Alma, aún febril, giró débilmente la cabeza hacia la estatua y murmuró algo que ninguno entendió. El aire del cuarto se llenó de un aroma dulce distinto, como a copal quemado en las procesiones antiguas. La vela, que debía haberse extinguido antes del amanecer, permanecía encendida, danzando como soplada por un aliento invisible. Y al romper el día ocurrió lo inesperado. Al amanecer, Alma pidió agua. Hacía días que no pronunciaba palabra. Su voz salió débil, quebrada, pero clara, como un hilo de esperanza. Mariela corrió a darle de beber y al tocar su frente notó que la fiebre había bajado. No había desaparecido del todo, pero ya no quemaba como antes. La mujer miró a Esteban con lágrimas en los ojos y luego a la estatua que parecía contemplar en silencio. No dijo nada, se arrodilló junto al lecho y apretó el rosario entre los dedos. Esa misma tarde, mientras Esteban regresaba de la obra, vio que Mariela había limpiado la sala. En el centro, sobre una mesa cubierta con un paño blanco, reposaba la figura de barro rodeada de pétalos secos de cempasúchil. La vela continuaba encendida y Alma dormía profundamente, respirando con tranquilidad. El aire, sin explicación, olía a cera derretida y a flores marchitas, pero de una manera dulce, reconfortante. Los vecinos pronto se enteraron. Primero una mujer que traía pan, luego otra que ofreció flores frescas. Nadie hacía preguntas, simplemente entraban. Miraban la imagen unos instantes y se marchaban en silencio. Algunos dejaban velas, otros pedacitos de pan, otros un ramo de albahaca envuelto en hojas de maíz. Alma seguía débil, pero ya podía incorporarse y sentarse en la cama, y en sus ojos apagados comenzaba a encenderse un brillo tímido, como quien despierta de un invierno demasiado largo. Una tarde golpearon la puerta. Era una anciana de otro pueblo, venía caminando desde las montañas. Había oído rumores de que en San Isidro de las Neblinas había aparecido una virgen cuyos ojos cerrados guardaban lágrimas. Mariela la dejó entrar. La mujer, encorvada y con un crucifijo de madera colgado al cuello, miró la estatua largo rato, dejó un rosario a sus pies y murmuró: «Ella no es de aquí y tampoco está aquí por accidente». Esa noche Esteban soñó. Caminaba por un campo seco idéntico al de la obra. A lo lejos se levantaba una capilla en ruinas, cubierta de musgo, con las paredes abiertas al viento. Dentro, la misma Virgen flotaba sobre un pozo iluminado por un rayo de luz que caía desde el techo. Esteban se arrodillaba, extendía las manos, pero antes de tocar el agua, despertaba con lágrimas en los ojos.
Despertó agitado y al ir al cuarto de Alma la encontró dormida profundamente con la mano apoyada en la base de la estatua. Su rostro antes demacrado tenía color. Respiraba en calma. La vela seguía encendida como si el tiempo no la tocara. Afuera aún no amanecía, pero Esteban supo que algo había cambiado y que aquello era solo el principio. Al día siguiente, al abrir la puerta, encontró a 3 mujeres que esperaban en silencio. Una llevaba un ramo de bugambilias, otra una jarra con agua. La tercera, un manojo de espigas secas. Entraron sin pedir permiso, colocaron sus ofrendas frente a la estatua y se marcharon con la cabeza gacha. El rumor se expandía sin voces claras, corría por las cocinas, los corredores de adobe, la fila del molino. Se decía que la hija de Esteban ya podía sentarse, que la fiebre había cedido, que todo era obra de la Virgen. Los hombres más incrédulos se encogían de hombros, pero igual buscaban excusa para acercarse a la casa y al entrar quedaban atrapados por el silencio, mirando de reojo la pequeña figura de barro. La imagen no era lisa como otras vírgenes de yeso compradas en los mercados. El barro endurecido parecía respirar con las sombras de la tarde. El manto azul deslavado bajo la luz de la vela mostraba destellos que parecían encenderse y apagarse como aliento. Alma, cada vez que despertaba, giraba la cabeza hacia ella, como quien reconoce a una visitante constante. Mariela comenzó a ordenar la sala como si fuera una capilla. Colocó un paño blanco, puso flores frescas, encendió cada mañana una vela nueva. Esteban observaba sin protestar, aunque en el fondo no comprendía del todo lo que ocurría. Sabía solamente que la estatua había salido de la tierra en sus manos y que ahora su hija se aferraba a la vida como nunca. El flujo de gente se volvió más frecuente. No pasaba un día sin que alguien tocara a la puerta. Una mujer dejó una carta escrita con letra temblorosa. Otro vecino llevó una gallina como ofrenda. Un niño dejó una piedra pintada con colores torpes. Nadie pedía nada en voz alta. Solo entraban, encendían una vela, miraban y salían con los ojos húmedos. El aire de la sala empezó a oler a cera derretida, a pétalos secos, a humedad de montaña. Alma, aunque todavía débil, ya podía caminar unos pasos apoyada en el brazo de su madre. Y mientras la niña recuperaba poco a poco fuerzas, los visitantes crecían en número atraídos por el rumor de una virgen encontrada bajo tierra que escuchaba en silencio y que parecía responder con gestos invisibles. Las visitas no tardaron en multiplicarse. Al amanecer ya se escuchaban pasos sobre la vereda, murmullos contenidos, el roce de sandalias contra el polvo. Los visitantes llegaban con velas, flores de cempasúchil, frascos con agua, cartas dobladas y hasta fotografías arrugadas de seres queridos. Algunos venían de pueblos cercanos, otros de lugares que Esteban nunca había oído nombrar. Nadie los invitaba. Nadie organizaba nada, simplemente aparecían como llevados por un mismo rumor que soplaba más rápido que el viento en la sierra. La pequeña casa de adobe, antes refugio silencioso, se convirtió en un corredor vivo. Las vecinas mayores comenzaron a turnarse para barrer el patio, cambiar las flores, calentar café de olla para los peregrinos. No hubo acuerdos ni avisos. Todo sucedió como si la casa obedeciera a una respiración más honda que la de sus habitantes. Esteban, aunque cansado después de la obra, mantenía encendida una llama de orden.
Abría las ventanas, aireaba la sala, limpiaba el polvo de la mesita donde reposaba la estatua. Mariela aprendió a reconocer a los que venían con prisa y a los que necesitaban tiempo. A unos les bastaba un minuto de silencio, a otros una hora entera de llanto contenido. Alma cada mañana parecía ganar terreno sobre la enfermedad. Sus mejillas recuperaban color, sus pasos tambaleantes, eran más firmes su risa, que había desaparecido durante meses, brotaba de nuevo en destellos tímidos. Cuando se sentaba en la primera banca improvisada, los peregrinos no solo miraban a la Virgen, sino también a la niña que se había levantado de la fiebre, como si en su cuerpo encontraran confirmación de lo inexplicable. Una tarde, mientras el sol teñía de rojo las lomas, llegó una anciana de cabello blanco y piel arrugada como corteza de encino. Venía de muy lejos con un bastón y un rosario de cuentas de madera. Al entrar, se arrodilló frente a la imagen, la contempló largamente, y antes de marcharse pronunció con voz temblorosa: «Esta Virgen no es de este tiempo. No ha venido aquí, por casualidad». Esteban escuchó en silencio con el mismo desconcierto que le apretaba el pecho desde el primer día. Esa noche volvió a soñar con la capilla en ruinas. Vio de nuevo el pozo iluminado en medio de la penumbra, pero esta vez escuchó un canto lejano, voces de mujeres en una lengua desconocida, como si vinieran desde lo profundo de la piedra. Despertó con el corazón agitado, y cuando fue al cuarto de Alma la encontró dormida profundamente, respirando tranquila con la mano apoyada sobre la base de la estatua. Afuera el viento soplaba con fuerza, pero la llama de la vela permanecía firme sin temblar. Los rumores crecieron tanto que un día llegó un sacerdote de la parroquia de Teotitlán. Era el padre Andrés, hombre de rostro serio, acostumbrado a mirar con prudencia todo lo que no entraba en los libros de la diócesis. Rezó en silencio frente a la imagen, permaneció quieto varios minutos y al salir dijo: «Únicamente ella no pertenece a este tiempo». Prometió regresar con representantes de la Iglesia Mayor. Esteban sintió un escalofrío. No deseaba esconder nada, pero temía que intentaran quitarles lo único que había dado alivio a su hija. Ese mismo día, una mujer llegó con un bebé en brazos. El niño lloraba inconsolable con la piel pálida y los ojos hundidos. La madre desesperada lo acercó a la estatua y mojó sus dedos en una botella de agua que alguien había dejado como ofrenda. Pasó unas gotas por la frente del pequeño. Al instante el bebé se quedó dormido. El silencio fue tan absoluto que hasta el chisporroteo de la vela sonó como un trueno. Mariela se cubrió la boca con las manos. Esteban, al ver aquello, bajó la cabeza. No entendía nada, pero tampoco quería entender más de lo que ya veía. Con los días, el flujo de gente se volvió constante. Llegaban al amanecer y se quedaban hasta la noche. Algunos rezaban en voz baja, otros dejaban ofrendas humildes, un ramo de albahaca, un trozo de pan, un pañuelo bordado. Había quienes solo se arrodillaban y guardaban silencio. En el patio, las velas encendidas empezaron a multiplicarse iluminando la fachada de adobe con un resplandor tenue. Alma, cada vez más despierta, pedía sentarse bajo el jacarandá, donde respiraba hondo, y decía que quería quedarse allí mirando los cerros. Esteban la observaba desde el cobertizo de rodillas entre clavos y maderas, agradeciendo con palabras torpes, sin saber a quién iban dirigidas.
Las noches comenzaron a cambiar. El aire del pueblo se impregnaba de olor a incienso y cera derretida. La luz de las velas se reflejaba en las paredes, creando sombras suaves como si figuras invisibles danzaran alrededor. Una madrugada Esteban, que no podía dormir, se quedó sentado frente a la estatua. De pronto la sala se llenó de una luz suave que no provenía de las velas. La figura de barro parecía irradiar un resplandor dulce, como el reflejo de la luna sobre el agua. Esteban se quitó el sombrero, se arrodilló y lloró largamente sin decir palabra. Al día siguiente los rumores crecieron aún más. Decían que la Virgen de San Isidro lloraba en silencio, que había curado a una niña enferma, que las velas ardían sin consumirse. El pueblo antes olvidado comenzaba a convertirse en destino de peregrinos. Y Esteban, sin proponérselo, se veía convertido en guardián de un misterio que lo sobrepasaba, mientras Alma, con cada día que pasaba, recuperaba la risa que había perdido y miraba la imagen como si escuchara una voz que los demás no podían oír. La mañana en San Isidro de las Neblinas ya no era como antes. El silencio de gallos, ramas quebradas y algún perro ladrando había sido reemplazado por un murmullo constante de pasos, voces bajas, velas encendidas desde antes del amanecer. La casa de Esteban, aquella de adobe resquebrajado y puerta que gemía con el viento, ya no era solo un hogar, era un corredor vivo. Vecinos y forasteros entraban sin preguntar, se arrodillaban, dejaban flores botellas con agua, trozos de pan cartas con nombres escritos con letra temblorosa. Esteban no estaba acostumbrado a tanto, pero no cerraba la puerta. Algo dentro de él decía que no debía hacerlo. Mariela, aunque agotada, mantenía el lugar en orden. Barría con un ramo de eucalipto, recogía flores marchitas, encendía velas nuevas, acomodaba sillas prestadas. Alma, aunque delgada, caminaba con paso firme, a veces reía. Otras se quedaba inmóvil frente a la estatua, como si escuchara palabras que nadie más podía oír. Los ojos cerrados de la Virgen parecían guardar un secreto, y el manto azul deslavado brillaba con una luz que no pertenecía al sol ni al fuego de las velas. Pronto llegaron los curiosos. Un periodista con cámara y micrófono quiso preguntar, grabar, sacar pruebas. Esteban seco respondió: «Aquí se reza». El hombre filmó la fila, la luz sobre la mesa, el rostro cansado de Mariela, la fragilidad luminosa de Alma. Días después, las imágenes aparecieron en la televisión local. Hablaron de histeria colectiva, de fanatismo, de religiosidad popular. Pero en la pantalla no cupo lo esencial: el olor a cera y a copal, la densidad del aire que apretaba el pecho, el silencio compartido que se quedaba pegado a la ropa como polvo fino. Con los rumores crecieron las dudas. Una mañana la pared exterior amaneció manchada con letras negras: fraude, mentira, idolatría. Esteban no dijo nada. Tomó un trapo húmedo, borró una por una, y cuando terminó encendió una vela nueva y colocó una flor blanca en el lugar donde antes se leía la ofensa. Nadie volvió a pintar después. El gesto simple desarmó la rabia. Días más tarde, la diócesis envió emisarios. Llegaron el padre Andrés, un teólogo de mirada seca, un médico con bata blanca y un sacerdote rígido llamado Hilario. Entraron con carpetas, frascos, preguntas. Anotaban cada detalle: horas de encendido de las velas, diagnósticos de Alma, testimonios de vecinos. Querían pruebas, querían nombres, querían controlar lo que no entendían.
Esteban respondió sin adornos. La encontré bajo tierra. La llevé a casa porque mi hija se moría. Desde entonces ella respira mejor. No añadió nada. Mariela permaneció junto a la estatua con el rosario apretado entre los dedos. Cuando pidieron llevarse la imagen para examinarla en la capital, Mariela se adelantó. Su voz no gritó, pero fue firme. Ella no pidió venir. Fue hallada aquí. Mientras mi hija viva, nadie la arrancará. El padre Hilario apretó la mandíbula. No bendijo, no condenó, solo salió con los labios apretados. Antes de irse, miró a Alma sentada en una silla, con la frente iluminada por la llama. Por un instante la dureza de su mirada se ablandó y después se perdió en la vereda. Esa noche Esteban volvió a soñar con la capilla. Ya no era la sala de su casa, sino un edificio de piedra con techo roto y un altar vacío. En el ángulo derecho, una humedad oscura se volvía hilo y el hilo constancia. Un goteo suave caía sobre el piso como campana diminuta. Despertó con el corazón apretado. La capillita murmuró. Mariela lo escuchó y entendió sin más. Al amanecer caminaron hacia las ruinas escondidas entre mezquites. El jacarandá del atrio había echado ramas hacia adentro, abrazando las piedras. El interior olía a polvo antiguo, a abandono. Pero el nicho del altar, casi intacto, esperaba. Esteban se quedó en silencio, respirando hondo. Supo que allí debía estar la imagen. Esa misma tarde, envolvieron la estatua en un paño blanco. Mariela la sostuvo contra el pecho. Alma caminó con ellos y los pocos vecinos que los vieron se unieron sin preguntar. El silencio acompañó cada paso. Al entrar en la capilla, un aroma dulce los envolvió como si alguien hubiera encendido copal, aunque no había brasas. Esteban limpió el altar, barrió el piso, apuntaló una esquina y colocó la Virgen en el nicho. La luz del atardecer entró por el hueco del techo y dio de lleno en el rostro de barro. Mariela se santiguó sin pensar. Alma sonrió como no lo hacía desde hacía meses. No hubo anuncio ni campanas. Desde esa tarde los pasos aprendieron el camino más largo. Las ofrendas llegaron a la capilla, flores, botellas de agua, velas, rosarios, fotografías. Un joven tocó una flauta de barro, una mujer repitió un rezo antiguo. Un niño colocó un dibujo frente al altar. Nadie dijo que allí sería. Todos lo comprendieron de inmediato. La capilla, ese cuerpo de piedra olvidado, había recibido un nuevo latido. Los días siguientes, Esteban reparó lo necesario. Encaló las paredes, acomodó bancas, tapó ventanas rotas, levantó con tablas la esquina que amenazaba con caerse. Los vecinos ayudaron con martillos, con clavos, con manos callosas. La capilla, aunque rota, se sostuvo. Y entonces apareció la señal que nadie esperaba. En el ángulo derecho del altar, por debajo de una piedra, comenzó a humedecerse el muro. Primero fue una sombra, luego una gota, después un hilo constante. El agua caía al piso y no hacía charco, se metía en una grieta y brillaba como ojo atento. Esteban, incrédulo, tocó con los dedos, los llevó a la nariz. Olían a tierra mojada después de la primera lluvia. Mariela colocó un cuenco de barro bajo la grieta y allí quedó recibiendo el hilo claro que nacía de la piedra. Nadie pronunció la palabra milagro. No hacía falta.
Los que se acercaron entendieron que no había tuberías, que no llovía, que no había explicación sencilla. Solo agua que brotaba de un muro reseco. Esa noche, los que llegaron primero mojaron la frente de sus hijos, otros se santiguaron, otros llevaron gotas a los labios. Alma probó con la punta de la lengua y dijo en voz baja: «Sabe a sombra fresca». El rumor del agua brotando de la piedra corrió más rápido que el viento de la sierra. La vereda polvorienta que llevaba a la capilla comenzó a transformarse en un río de pasos de sandalias gastadas de burros cargados con flores y cántaros. Desde el amanecer se formaba una fila espontánea. Nadie mandaba, nadie ponía orden y, sin embargo, la gente entraba en silencio, tocaba la base del altar, miraba un instante la imagen y se retiraba con el corazón apretado como si hubiera recibido una noticia demasiado íntima para pronunciar en voz alta. Esteban abría los portones antes de que cantaran los gallos. Barría el piso de piedra, colocaba nuevas velas, acomodaba las bancas que habían logrado rescatar de las ruinas. Mariela, incansable, cambiaba flores marchitas, limpiaba el nicho. Con un paño blanco recogía papeles doblados con nombres escritos en tinta corrida. Alma, cada día con más fuerza, se sentaba en la primera banca y su presencia, más que la estatua misma, se volvía testimonio. Algunos peregrinos la miraban con respeto. Otros se arrodillaban sin atreverse a pedirle nada, solo confirmaban en su rostro lo que el aire ya murmuraba, que allí había sucedido algo imposible de explicar. No faltaban los que llegaban con dudas, con linternas con preguntas de feria. Uno recorrió el altar, golpeando las piedras con los nudillos buscando tuberías ocultas. Otro trató de rascar la pared con una navaja para demostrar que todo era humedad vieja. Al final, los dos guardaron silencio, confundidos por la sencillez del lugar. Una anciana les ofreció café de olla y los invitó a sentarse bajo el jacarandá. Se quedaron allí largo rato escuchando los cantos bajitos de las mujeres hasta que también encendieron una vela antes de irse. La capilla respiraba distinto en las noches. El aire se llenaba de olor a copal, a cera fresca, a tierra mojada. Las sombras danzaban en las paredes como figuras antiguas y, entre ellas, la Virgen permanecía con los ojos cerrados, serena, con el manto azul deslavado que parecía recuperar brillo bajo la luz. Alma, que había aprendido a callar durante meses de fiebre, comenzó a murmurar canciones sin letra. Eran melodías extrañas, llenas de pausas, con notas largas que parecían venir de otra edad. La multitud contenía el aliento al escucharla, como si esas palabras inexistentes fueran traducción de algo que nadie recordaba. Mariela la observaba con ternura y miedo, sabiendo que la esperanza, cuando se suelta, duele tanto como la desesperanza. Fue entonces cuando ocurrió el hecho que después se contaría en plazas y cocinas como un antes y un después. Una familia de la costa llegó al anochecer. Venían en una camioneta vieja cubierta de polvo, con los ojos cansados de tantos kilómetros. Traían en brazos a una niña envuelta en un rebozo. Tenía la piel traslúcida, los labios secos, los ojos hundidos. Respiraba con un esfuerzo que partía el pecho de todos. La madre, con la voz quebrada, explicó que la fiebre no se iba, que los médicos habían perdido las palabras y solo dejaban recetas inútiles. Colocó a la niña sobre un petate frente al altar. El silencio que siguió fue tan hondo que hasta el chisporroteo de las velas pareció un trueno.
La niña levantó lentamente la mano delgada como rama seca y la posó sobre la base de barro. Nadie la guió, nadie le indicó nada. Apenas rozó la figura, la llama principal titiló una vez y quedó firme como si hubiera encontrado un centro invisible. Esteban sintió que el aire se hacía más denso. Mariela se llevó las manos a la boca. Alma dio un paso hacia adelante con los ojos muy abiertos. Y entonces la niña, con un hilo de voz casi apagado, dijo: «Está tibio». No era un grito ni un susurro milagroso, era una frase sencilla, pero en ese instante todos comprendieron. La madre rompió en llanto, el padre apretó el sombrero contra el pecho, y muchos contuvieron el aire como si hubieran presenciado un signo que no necesitaba explicación. La niña cerró los ojos y se durmió con un respiro largo, acompasado, tranquilo. Nadie se atrevió a decir milagro porque la palabra parecía pequeña frente a lo que sucedía. Solo el agua, gota tras gota, marcaba el tiempo cayendo al cuenco con un sonido claro como campana diminuta. Cuando la familia salió, la niña dormía aún en brazos de su madre, y esa paz se extendió a todos los que habían estado allí. Muchos aseguraron después que esa noche el aire sabía distinto, que olía a sombra fresca y a pan recién hecho, que al mirar el cielo vieron estrellas donde antes había nubes. El rumor se extendió más allá de los pueblos vecinos. Llegaron campesinos con cargas de maíz, mujeres con rebozos bordados, ancianos que caminaban con bastón desde valles lejanos. Todos querían ver no tanto con los ojos, sino con el corazón. La diócesis, al enterarse de la historia de la niña que había tocado la Virgen, se agitó. Mandaron de nuevo emisarios, esta vez con papeles sellados y advertencias de clausura. Hablaron de seguridad, de salubridad, de fanatismo peligroso. Leyeron en voz alta un documento frente al altar. Esteban permaneció en silencio, con el sombrero en la mano. Mariela, al terminar la lectura, tomó el papel, lo dobló y lo dejó sobre la mesa entre la vela y el cuenco de barro. No pronunció palabra. El gesto bastó para que todos comprendieran que ninguna firma podía cerrar lo que allí respiraba. Esa misma noche, el atrio se llenó como nunca. Algunos no alcanzaron a entrar y se quedaron sentados en la tierra con velas encendidas. Nadie gritó, nadie protestó. Una mujer comenzó a cantar despacio, otra la siguió, luego otra más, hasta que todo el pueblo, sin plan ni ensayo, levantó una melodía nueva sin letra que sonaba a agua bajo piedra. Alma se unió murmurando con voz clara, y la capilla entera vibró como si un corazón oculto hubiera empezado a latir en las paredes. La madrugada siguiente amaneció con un silencio diferente, no el silencio hueco de los días duros, sino uno que pesaba en el aire como una manta tibia. En la capilla, la vela principal no había menguado, aunque nadie la había tocado. El agua seguía cayendo con una paciencia antigua, golpeando el cuenco con ese sonido mínimo que, escuchado con atención, parecía marcar un pulso. Esteban llegó antes que todos, abrió los portones. Barrió el piso y se quedó de pie sin moverse, mirando la imagen de barro como si quisiera aprenderle el rostro de memoria. Mariela acomodó flores sobre el mantel blanco, recogió trozos de cera endurecida, colocó jarras vacías junto a la grieta. Alma se sentó en la primera banca con las manos en el regazo y, por un instante, sin proponérselo, entonó apenas un hilo de melodía, una nota larga que subía y bajaba como un respiro.
Con el sol aún escondido llegaron los primeros peregrinos. Venían en silencio con los ojos enrojecidos por el camino con cartas dobladas con pañuelos bordados. Algunos habían dormido en el atrio envueltos en sarapes. Una mujer encendió una vela y la puso frente al nicho. Un hombre dejó sobre la mesa una bolsa pequeña con granos de maíz como si pagara una deuda con la tierra. Nadie hablaba o, si hablaban, lo hacían en voz tan baja que las palabras parecían quedarse entre las manos. Fue entonces cuando aparecieron otra vez por la vereda los enviados de la diócesis. Venían con prisa contenida llevando carpetas, frascos, un maletín de médico y con ellos de nuevo el padre Hilario. No leyeron papeles esa vez. El teólogo tomó notas al ver las jarras, el hilo de agua, las flores apretadas contra el mantel. El médico pidió permiso y recogió unas gotas en un vial que guardó con cuidado. Hilario se quedó de pie a la entrada, mirando a la gente sin dureza, como si hubieran pasado años desde la última visita, no días. Cuando le ofrecieron asiento, no se sentó. Caminó despacio hacia el altar, se arrodilló sin decir palabra y se quedó allí, con la cabeza baja tanto tiempo que la gente olvidó que estaba. Nadie le pidió explicación. Nadie le exigió disculpas. Se quedaron como estaban respirando juntos. La mañana fue creciendo por los bordes, y con ella las voces, los pasos, el crujir de las bancas. De pronto, algo cambió que ninguno supo señalar. No fue un trueno, ni un portazo del viento, fue más bien el modo en que la luz de la ventana rota llegó al nicho. El rostro de barro, hasta entonces tranquilo, pareció ablandarse un instante como si la calidez del día lo tocara por dentro. Mariela, que estaba de lado, vio una claridad distinta en el pómulo y Pens van Danoy, part 6, chat GPT Danoy. Aquí tienes el part 6 largo, cadencioso y con atmósfera profunda, enlazando con lo sucedido en la parte 5 y llevando la narración hacia el primer gran signo de lágrimas en la Virgen. La madrugada siguiente amaneció con un silencio distinto, no el vacío de otros días, sino un silencio lleno espeso, como si todo el aire hubiera decidido esperar. La vela principal ardía todavía intacta, como si la cera no se consumiera nunca. El agua seguía cayendo con paciencia antigua, gota tras gota, y cada golpe en el cuenco de barro sonaba como una campanada diminuta que marcaba un pulso secreto. Esteban abrió los portones antes de que cantaran los gallos. Barrió el piso, encendió 2 velas nuevas y se quedó un largo rato mirando la imagen como si quisiera aprender de memoria cada línea del barro. Mariela acomodó flores frescas sobre el mantel blanco, recogió la cera endurecida del suelo, preparó café de olla en una olla grande para los peregrinos que dormían en el atrio. Alma se sentó en la primera banca, las manos en el regazo, y dejó escapar sin darse cuenta una melodía sin letra, un hilo de voz que subía y bajaba como un respiro. Con la luz aún pálida, los primeros visitantes entraron con pasos suaves. Una anciana con bastón dejó un pañuelo bordado a los pies de la estatua. Un joven colocó un dibujo infantil, un hombre depositó granos de maíz como si saldara una deuda con la tierra. Nadie pedía, nadie preguntaba. Todo se decía en el gesto, en el silencio compartido. Fue en ese momento cuando aparecieron de nuevo los enviados de la diócesis. Venían con prisa contenida cargando carpetas, frascos vacíos, un maletín de médico y entre ellos el mismo padre Hilario cuya mirada dura había inquietado días atrás.
No hubo discursos al llegar. El teólogo tomó notas al ver las jarras alineadas bajo la grieta. El médico pidió permiso y recogió unas gotas de agua en un frasco que guardó como si fuera oro líquido. Hilario se quedó a la entrada, pero esta vez sus ojos no eran los mismos. No había dureza, solo una especie de cansancio antiguo. Avanzó despacio, se arrodilló frente al altar y permaneció con la cabeza gacha. Nadie lo interrumpió. Nadie le pidió cuentas. Se quedó allí tanto tiempo que la gente olvidó que estaba. El sol comenzó a trepar sobre los jacarandás, la luz se filtró por la ventana rota y dio directo en el rostro de barro. Entonces ocurrió. Mariela, que estaba recogiendo flores marchitas, vio cómo un destello húmedo brillaba en el párpado derecho de la Virgen. Se acercó con cuidado, temiendo engañarse. No era reflejo de la vela ni truco del sol. Era una gota clara suspendida en la comisura del ojo. Alguien más lo notó. Un murmullo recorrió las bancas como viento bajo techo. El silencio ya profundo se hizo aún más pesado. La gota tembló apenas y comenzó a deslizarse por la mejilla de barro. Al caer no se perdió en el polvo. Golpeó la base de piedra y produjo un sonido leve, agudo como de campana lejana. La multitud contuvo el aliento. Algunos lloraron, otros se llevaron las manos a la boca, otros quedaron inmóviles con los ojos muy abiertos. Esteban cayó de rodillas con el sombrero contra el pecho. Mariela se arrodilló a su lado, las lágrimas rodando por su rostro. Alma con voz clara dijo: «Ahora ella también llora con nosotros». El padre Hilario, que había permanecido de rodillas, levantó la vista. Sus labios murmuraban una oración que parecía olvidada en su memoria. El médico dejó caer el frasco que tenía en la mano sin darse cuenta. El teólogo cerró su cuaderno y lo apretó contra el pecho. Nadie se movió durante largos minutos. Afuera, la vereda seguía llena de peregrinos que esperaban entrar, y cuando la noticia salió de los labios de los primeros testigos, ya era un río incontenible. Esa noche nadie quiso irse. El atrio se llenó de velas, de rezos tímidos, de cantos en zapoteco y en español. Un anciano tocó una flauta de carrizo, una mujer entonó un canto sin letra. Los niños se quedaron dormidos en los regazos de sus madres y aún dormidos parecían escuchar. La lágrima permanecía marcada en la mejilla de barro como un sello eterno. Al amanecer, cuando los primeros rayos entraron de nuevo por la ventana, la gota ya no estaba. Pero el aire de la capilla había cambiado para siempre. Desde entonces ya no se hablaba solo del agua ni de la niña que se había recuperado. El rumor tomó otro cuerpo más hondo, más tembloroso. Decían que la Virgen de San Isidro había llorado ante todos, que su llanto había tocado a los enfermos y a los incrédulos, que desde esa noche la capilla respiraba con un pulso distinto. Y aunque unos decían milagro, otros farsa y otros guardaban silencio, el pueblo supo que nada volvería a ser igual. El tiempo en San Isidro de las Neblinas comenzó a medirse de otra forma. Ya no eran los relojes los que marcaban las horas, ni el calendario de los santos en la cocina. El pueblo respiraba con el compás del agua que brotaba del muro, con las velas que ardían sin consumirse, con los pasos de los peregrinos que subían la vereda desde antes del amanecer. La capilla, que había sido ruina y refugio de borrachos, era ahora el corazón vivo de una comunidad que no pedía permiso.
Cada día llegaban más personas. Venían desde pueblos lejanos, desde valles secos, desde ciudades ruidosas. Unos en burro, otros en carretas desvencijadas, otros a pie con sandalias rotas. Todos traían algo en las manos, flores marchitas, trozos de pan, botellas con agua. Cartas escritas con letra temblorosa. No venían a exigir, venían a dejar. Entraban, se arrodillaban, tocaban el barro, mojaban sus dedos en el cuenco, se persignaban y salían con los labios apretados con lágrimas que no sabían explicar. Alma que había estado al borde de la fiebre y de la muerte, ya no era la niña frágil de antes. Caminaba firme, ayudaba a su madre a acomodar flores, reía en el atrio con otros niños. A veces se sentaba en silencio frente a la Virgen y permanecía inmóvil durante largos minutos como si conversara sin palabras. Los ancianos la miraban con respeto. Los niños la seguían como a una hermana mayor. Los peregrinos la reconocían como señal. No porque hiciera discursos ni porque pidiera nada, sino porque su cuerpo mismo era testimonio de un misterio imposible de nombrar. Esteban, sin proponérselo, se había convertido en guardián. Seguía siendo albañil, hombre de manos ásperas, acostumbrado a cargar piedra y mezclar cal. Pero cada amanecer abría la capilla, limpiaba el piso, recogía la cera gastada, encendía la primera vela. No daba sermones, no pedía limosnas. Solo sostenía con su silencio el lugar donde todos encontraban un pedazo de alivio. Mariela, incansable, cuidaba el altar como se cuida a un hijo, acomodaba flores, lavaba los manteles, recibía a los que venían con llanto y a los que venían con duda. Una tarde, bajo la sombra de los jacarandás, los vecinos decidieron reforzar la capilla. No hubo plan escrito ni voz que mandara. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, trajeron piedras de río, tablas cortadas en el monte, barro fresco. Esteban dirigió las manos como en cualquier obra, pero esta vez no había sueldo ni patrón. Solo gratitud. Repararon el techo, pintaron las paredes con cal, alinearon bancas nuevas. No añadieron lujos ni placas, solo limpiaron lo necesario. Al terminar la capilla, seguía siendo humilde, pero firme, como si hubiera nacido para durar siglos. Las autoridades, al ver que la multitud no cesaba, dejaron de insistir. Ningún papel podía contener ese río humano. El padre Hilario, que había dudado, regresó una tarde solo, sin teólogos ni médicos. Se arrodilló frente al altar durante horas y al salir apenas dijo: «Aquí hay más presencia que en muchos templos nuevos». El padre Julián, anciano y cansado, comenzó a celebrar misas sencillas con pan de maíz y café en español y en zapoteco. No daba sermones largos, solo recordaba con voz suave que la fe no se explica, se vive. La estatua permanecía igual pequeña, de barro endurecido, con los ojos cerrados, con un manto azul deslavado. Pero a veces en la penumbra alguien juraba verla sonreír. Otros decían escuchar un canto lejano, como si viniera desde el agua bajo la piedra. Algunos aseguraban que la llama de la vela principal nunca se apagaba aunque nadie la tocara. El agua seguía brotando clara, constante, llenando cuencos y jarras. Los peregrinos se llevaban frascos pequeños, compartían gotas con enfermos, y ancianos regresaban con historias de alivio. Una noche de luna llena, Alma se levantó en medio del canto colectivo. Caminó hasta el altar y puso su mano sobre la base de la Virgen. El silencio fue tan hondo que se escuchó el goteo del agua como un trueno suave.
La niña levantó la vista y dijo con voz clara: «Ya no está sola, ahora vive en nosotros». Las palabras se clavaron en todos los pechos como una promesa. Mariela lloró en silencio. Esteban apretó el sombrero contra el pecho. Los peregrinos se miraron sin saber qué responder. Y fue allí, en esa frase sencilla, donde comprendieron que el milagro no era solo el agua ni las lágrimas del barro, sino el pueblo entero que había aprendido a cantar en medio del dolor. Desde entonces la capilla fue llamada por todos la Casa del Agua y de la Virgen que llora. No hubo decretos, no hubo proclamas, solo la certeza compartida de que en ese rincón olvidado de la Sierra Madre del Sur, una fe antigua había despertado. Los días se llenaban de rezos, de cantos, de silencio. Las noches ardían con velas que parecían estrellas terrenales. Y mientras el agua seguía brotando de la piedra, Alma corría bajo los jacarandás, sorprendiendo a todos con cada paso, como si su vida misma fuera el milagro más grande de todos.